no van a ser desalojados, obviamente. Esta ley, la ley Helms-Burton, no habla de eso. Habla de propiedades confiscadas a norteamericanos, no habla de propiedades abandonadas. En esta ley, que desde que empieza el capítulo 2, habla de la autodeterminación del pueblo cubano y del derecho del pueblo cubano a definir un gobierno que los represente entre varios partidos políticos y que además no puede ser interferido por ningún otro país ni ningún otro gobierno. Eso es lo primero que dice el capítulo 2. Nos han mentido tanto sobre esta ley, que es maravillosa. Estados Unidos asistiría al ejército cubano para que se ajusten a lo que un ejército es en un país democrático. Y a mí me parece que esto es sumamente importante, y ahora hablar sobre esto en el aniversario 60 de la seguridad del Estado cubano, que es un órgano represivo, que es la seguridad de los dictadores, nunca ha sido la seguridad del pueblo, al contrario, ha perseguido, ha espiado, ha torturado, encarcelado al pueblo cubano durante 60 años. Entonces, obviamente, nosotros sí necesitamos que nuestro ejército cubano, nuestros policías, sean entrenados para lo que realmente ellos están ahí, que es para defender y proteger al pueblo cubano, al ciudadano cubano. La ley Helms-Burton es una ley que está hecha por cubanos que aman a Cuba, por cubanos que tuvieron un lenguaje precioso para escribir esta ley, un lenguaje súper cuidadoso, un lenguaje donde se priorizara la democracia, la libertad, la autonomía, la autodeterminación, la soberanía de Cuba. No es una ley entreguista, ni es una ley para que los Estados Unidos se apodere de Cuba. Todo el que lea la ley Helms-Burton puede ver que Estados Unidos para nada se va a meter a gobernar en Cuba y que solamente va a actuar en Cuba para ayudar a levantar la economía de los cubanos. Cualquiera que lea la ley Helms-Burton se puede dar cuenta que es una ley para ayudar al cubano, y que cuando logremos sacar el castrismo y que tengamos un gobierno democrático, o al menos un gobierno de transición para bien de la democracia y de la libertad de los cubanos, entonces van a llover las ayudas de los americanos. Y el embargo se va a levantar de inmediato. En cuanto empiecen a dar estos pasos democráticos en Cuba, un gobierno de transición o un gobierno democráticamente electo, y cuando se refiere a democráticamente electo, se refiere entre varios partidos, se refiere con todo el mundo haciendo debate en televisión nacional y no con un solo partido dándole golpes a todo el que hable de la otra opción, como hicieron con el referendo. Hay una transición en Cuba. El día que haya un gobierno de transición o un gobierno democráticamente electo, está comprometido por ley a hablar con los gobiernos del mundo para que también nos den ayuda financiera, ayuda de medicamentos, ayuda de alimentos, y nos ayuden a levantar nuestra economía. Eso está escrito en esta ley. Esta ley, Helms-Burton, no se llama de solidaridad con el pueblo de Cuba por gusto. Se llama de solidaridad con el pueblo de Cuba porque es una ley de solidaridad. Es una ley que no habla en ningún momento de injerencia, ni de que Estados Unidos va a estar a cargo, ni va a tener un gobierno de transición en Cuba, ni muchísimo menos. La ley Helms-Burton es una ley para ayudar a los cubanos a levantar Cuba apenas empiece la transición a la democracia. Y en cuanto Cuba hiciera un plebiscito para cambiar de la dictadura a la democracia en condiciones de libertad, en condiciones de liberación de presos políticos, en condiciones de campaña nacional en la televisión. Eso sería, por ejemplo, un escenario que desataría la ayuda de la ley Helms-Burton. Y es por lo que estamos luchando nosotros desde hace mucho tiempo. Los cubanos merecemos la libertad. Los cubanos merecemos la democracia, merecemos la ayuda de los Estados Unidos y de todos los países para levantar nuestra economía en libertad, sin Castro, sin Canelos. Los cubanos nos merecemos todo eso. Comparte para que la llama de la libertad llegue a todos los cubanos que hay dentro y fuera de Cuba. Yo soy Liu Santiesteban y esto es Despierta Cuba. Libertad.